Hola, ¿qué tal amigos? Hoy voy a continuar con los demás explicaciones y pues el tema del video anterior igual fue la violencia, entonces seguimos con el punto. Eh, Aquí en este caso se está hablando del fracaso de la humanidad, de las violencias que existe en muchas maneras y en muchas formas, el respeto y la apología que se le rinde a la violencia de muchas maneras. Consecuentemente, pues vamos a ir hablando poco a poco de todo eso y irlo, digo, este tema de la violencia aparentemente está sobrevalorado o sobrediagnosticado. En ese sentido, sí es bueno aclarar que yo estoy tomando el tema de la violencia. Voy a tomar muchos temas, pero en este caso el de la violencia, pues desde una forma, desde fuera, para que me entiendan. Yo estoy estigmatizado, entonces vamos a aclarar las cosas. La sociedad crea una atmósfera específicamente para una persona. Esa atmósfera no se le puede decir una mentira. O sea, técnicamente es una mentira, porque te manejan una atmósfera psicológica eh, exclusivamente para una persona, en este caso para mí. Eh, Obviamente la gente lo que pretende o lo que quiere hacer es que tú concibas el mundo de la manera que ellos lo ven. Eh, en ese punto, si tú concibes, o en este caso si yo concibo la realidad como que no debe de ser así, pues ellos me van a tratar de hacer ver que la realidad no es como yo la quiera ver, sino como es. Sí, efectivamente la realidad es como es, eso es, pero se puede cambiar. Entonces ese sería otro punto, a lo mejor no quieren que su realidad o que cambie. Entonces tal vez por eso me quieren, o por eso la estigmatización, me quieren hacer ver las cosas de otra manera. Entonces, en ese sentido no se le puede decir mentira a la estigmatización porque es una realidad. Una mentira es cuando una persona te dice algo que no es cierto, una, dos personas. Pero cuando toda una sociedad te dice una mentira, pues es una estigmatización. Ese es otro enfoque, o otro concepto, o otro contexto de la estigmatización. A mí siempre se me tacha de violento, siempre se me quiere hacer ver que yo soy violento, que el mundo no es violento, que México no es violento. Pues eso va a estar muy difícil de que lo comprueben. Pero bueno, finalmente la sociedad mexicana es una sociedad que no le gusta ver sus problemas, sus dificultades, y generalmente pues acude a este tipo de cuestiones de evadir la realidad o su realidad. Eh, por ejemplo, estaba viendo un programa que se llama en México La Parodia. Y y es un programa que no me gusta porque precisamente aborda los temas muy delicados y precisamente los parodia. O sea, hacen un argumento muy chistoso, de muy mal gusto, por cierto. Y aunque fuera de buen gusto, pues es malo. O sea, son temas muy, muy sensibles y los abordan de una manera muy irresponsable, ¿no? Ese tipo de programas son de Emilio Azcárraga, de Televisa. Este, no sé si, bueno, yo vi el programa en YouTube, no sé si sea de la misma televisora o a lo mejor alguien más lo patrocina, pero pues ese tipo de programas de ahí salieron, ¿no?
Esa es una cuestión que yo digo que es algo muy retorcido. Y en México ese tipo de cuestiones son muy comunes. La gente parodia o hace una simulación de justicia o de argumentos, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en mi estigmatización, la gente muchas veces hace una parodia o una simulación de que está argumentando algo conmigo, pero en realidad no es así, nomás es una parodia, están haciendo una burla. Digo, en este caso tomando el concepto del programa. Entonces, como les vuelvo a decir, no se le puede decir una mentira, no se le puede decir una sociedad que miente. En este sentido se tiene que decir que la sociedad estigmatiza. Entonces a mí se me tacha mucho de violento, cosa que no es cierto. Digo, si comparamos la violencia que se vive en México o en el mundo con mi comportamiento, pues no tiene nada que ver. O sea, yo no he golpeado a nadie ni he violentado a nadie. Digo, soy una persona normal, no soy una persona ejemplar, eso ya se los he dicho. Y pues a veces pues, a veces uno se tiene que desestresar de todas las cosas que que me pasan a mí. Y pues sí, a veces me enojo, pero eso no es ser violento. O sea, la violencia ya es algo crónico, es que lo ejerces todos los días, día con día. Y este es precisamente el punto que quiero yo tocar con ustedes. Porque se me dice que soy violento cuando realmente me enojo. O sea, enojarse no es ser violento. Enojarse continuamente o crónicamente ya es ser violento. Que soy muy serio. Pero yo sé reconocer cuando me enojo y eso pasa de vez en cuando. Pues a veces el enojo viene por el estrés o una cosa así, fatiga, no necesariamente que te sientas mal. Entonces aquí es cuando se empieza a malinterpretar las cosas y es aquí cuando la estigmatización cobra un sentido muy agudo, porque la gente siempre, al estigmatizar aquí en México, siempre malinterpreta todo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto se utiliza como pretexto ya después, precisamente para que la gente evada sus responsabilidades. Aquí en México todo es apariencia. Yo por ejemplo, eh, ¿no? O sea, Morelia acaba de haber, no sé, como 9 muertos o 10 muertos, no sé cuántos. Digo, toda esa región tiene mucha violencia, siempre ha habido mucha violencia por ahí. Entonces, pero a lo que voy en ese sentido es que la violencia en México pues tiene mucho tiempo. Pero aparentemente es muy tranquilo México. Tú vas a cualquier parte y es muy tranquilo, es muy silencioso. Aquí donde yo vivo en Ecatepec pues es muy tranquilo, pero pues constantemente se están escuchando las noticias, así como en Michoacán, en Veracruz, en Chiapas, qué sé yo. O sea, es constante, pero aparenta una tranquilidad y una pasividad muy, muy, como muy, muy serena, ¿no? O sea, esa pasividad, esa tranquilidad es muy serena. Entonces, aquí todo es apariencia. Entonces, les vuelvo a repetir, esa estigmatización a mí se me hace ver como violento, pero pues es que a veces me enojo pero no es violencia. Entonces, de vez en cuando pues yo creo que es muy natural que una persona se enoje. Entonces, eso es muy importante porque si se transgrede o se trastorna la realidad, pues es difícil. Entonces,
Es difícil combatir la, las cuestiones anómalas, porque si se transgrede o se trastorna esa realidad, esas cuestiones anómalas, que es la realidad, no se puede combatir, no se puede visualizar bien. Entonces, para combatir la violencia necesitamos dejar de transgredir la realidad. Es decir, necesitamos decir con toda la verdad que no sea posible que sí somos una humanidad violenta o un país violento, en este caso México. Y entonces de ahí hay que empezar a hacer conciencia. Entonces, tenemos que la violencia es una cuestión, es una realidad con la cual se puede estar jugando todo el tiempo, se puede estar transgrediendo. Hay que ser cuidadosos a la hora de señalar algo, a la hora de decir algo. Si ustedes se fijan, yo como que a veces me tardo un poquito en hablar, precisamente porque no es fácil la realidad que se vive hoy, yo creo que en todo el mundo, no solamente en México. Entonces siempre como que pienso mucho las cosas pues para que, sobre todo yo necesito estar muy consciente de lo que estoy diciendo y de lo que estoy haciendo, porque precisamente como la realidad está muy trastornada, pues no la quiero trastornar más, porque pues, entonces estaría yo ayudando al mal. Aquí hay una diferencia muy importante. Hay una cosa que se llama inteligencia. Hay mucha gente inteligente en el mundo. Eso no necesariamente es bueno. Eso no necesariamente... La inteligencia hoy en día no nos ha dado mucho. Hay mucha gente muy inteligente. La inteligencia es como muy llamativa. Es decir, hay gente que sabe muchos nombres, muchas fechas, muchos números, y pareciera que alguien les dio un guión y se lo aprendieron de memoria. O sea, te dicen las cosas rapidísimo. Yo constantemente estoy escuchando a muchos especialistas, politólogos, reporteros, y sacan muchos conceptos, hablan mucho. O sea, es una fluencia de palabras, pues hasta cierto punto es exquisita, ¿no? O sea, llama mucho la atención. Pero al final del día, lo que acaba siendo la inteligencia, en este caso estas personas, es sobre diagnosticar todo. O sea, básicamente ese es su trabajo, sobre diagnosticar constantemente la violencia. O sea, no te dicen nada nuevo, ¿no? Volvemos a la clásica frase. Entonces es un sobre diagnóstico que ya parece un guión, ya parece una película que te la pasan todo el tiempo. Entonces hay que tener cuidado, porque muchas veces nos apegamos a organismos internacionales creyendo que son muy buenos o que nos van a ayudar, que ya quedaron muy lejos de hacerlo, claro. O a reporteros o a medios de comunicación o a académicos de muy prestigiadas universidades, y a veces nos vamos con que la inteligencia nos va a solucionar la vida. Digo, la inteligencia va desde todo, ¿no? Desde la tecnología, desde en el trabajo lo encontramos, en los medios de comunicación, donde quiera está la inteligencia, pero no necesariamente nos ha dado mucho. No necesariamente la inteligencia nos ha resuelto la vida. Al contrario, nos ha perjudicado. Yo tengo la teoría de que la inteligencia es como un desenfreno a veces. Es como algo que va de picada, ¿no? Como la montaña rusa.
¿sí? Es como ir hacia abajo. Constantemente tienes problemas y constantemente los tienes que estar solucionando. Para eso sí es muy buena la inteligencia. Pero es un círculo sin fin, porque siempre vas a tener problemas, porque la inteligencia desafortunadamente muchas veces va atrás de los problemas. Y muchas veces no soluciona los problemas. Nada más los diagnostica. Porque la inteligencia también tiene sus límites. La inteligencia pues no es muy consciente o no es consciente. Entonces la inteligencia a la hora de llevar algo a cabo pues no lo realiza, no lo concreta. La inteligencia generalmente se queda en las palabras, las frases, las buenas intenciones. Eso ya no nos sirve. Entonces hay que ser muy cuidadosos también con eso, porque no nos podemos ya estar guiando por la inteligencia. Ya no se diga la inteligencia en tecnología. O sea, también no es buena, ¿no? Que hasta cierto punto la inteligencia tecnológica pues sí es un retroceso, porque se nos pinta la tecnología como algo muy sofisticado y en realidad hemos retrocedido. Hay muchos daños ambientales, económicos, sociales, culturales, de salud, debido a que se nos pinta la tecnología como algo que nos va a hacer sobresalir como humanidad, cosa que no ha pasado y no va a pasar. La tecnología no va a hacer que la humanidad sobresalga. No podemos depender de objetos que se mueven o o supuestos objetos inteligentes para nuestra evolución o para nuestra vida cotidiana. No podemos estar haciendo eso. Yo no digo que esté mala tecnología, simplemente debemos ser conscientes con la tecnología. Yo, por ejemplo, también tengo una forma de vida muy austera y yo creo que el ser humano debe ser más consciente con la tecnología, y yo creo que un celular debe de durarte por lo menos 5 años. De 5 a 10 años como mínimo. Obviamente para eso se deben hacer celulares de buena calidad, no tan desechables. Los autos también te deben de durar como mínimo 10 años. No se debe de viajar tanto en avión, obviamente. Es mucha la contaminación. Y con los plásticos pues ni se diga, ¿no? O sea, pues hacer un buen uso de ese elemento, que bueno, no va a cambiar muy fácilmente el uso del plástico, pero sí podemos estar haciendo acciones para que ser más conscientes en ese sentido. Que sí es un dolorcito de cabeza. El plástico se ha vuelto un dolor de cabeza para muchos países, porque es basura. O sea, basura que difícilmente se va a reciclar. Entonces, en ese sentido, pues ya no hay que fiarnos tanto. Hay que ser más conscientes, más que inteligentes, debemos ser conscientes con lo que estamos haciendo. Y obviamente la inteligencia también va hacia el crimen, ¿no? El crimen que también... bueno, estaba yo viendo un reportaje, estaba leyendo un reportaje de la siembra que se da en muchos lugares en México, y la gente sigue pobre, marginada, sin oportunidades.
Y muchas veces en los medios de comunicación se nos pinta que el narco pues es gente de dinero, gente con mucho poder adquisitivo, que yo también tengo mis dudas acerca del narco. Estaba viendo los precios de la droga, del kilo de la heroína, de la cocaína, de la marihuana, la metanfetamina, y ya últimamente esta última droga, el fentanil, que digo, fentanol se llama, es una droga muy potente que ya tiene como 2 o 3 años ya circulando aquí en México. Y anda el precio del kilo de heroína, de la cocaína, en los 14 mil. Bueno, aquí en México creo que son $14,000. 20,000 por ahí así va. Y ya cuando llega a otros países ya están en $40,000. Y yo más o menos calculando, digo, si un kilo de la droga, vamos a decir que vale en promedio $40,000, $50,000. Y todo lo que tiene que pagar el narco para que esa droga, toda la inteligencia, porque precisamente estamos hablando de la inteligencia que tiene que emplear para que esa droga pues ya sea suministrada a sus compradores, pues no creo que le dé muchas ganancias. Digo, a pesar de que México es un país muy cosmopolita para el crimen, yo dudo mucho que esos $40,000, y eso hablando de las drogas más caras, porque acordémonos que hoy se pueden cocinar drogas pues caseras, no necesariamente tienen que proveer un narcotraficante. Todo lo que tienen que gastar los narcos en armas, en violencia, en sobornos, pues yo no creo que les dé tanta ganancia. Se dice que son gente muy rica, muy poderosa. Esos 14,000 millones, por ejemplo, que tiene, que supuestamente tiene en Estados Unidos del Chapo Guzmán, se me hace mucho dinero. No creo que exista esa cantidad. Puede ser que sí, pero yo dudo. Que sí se gasta mucho. El narco tiene que gastar mucho dinero pues en la inteligencia, para suministrar para suministrar su producto. Y entonces, por ejemplo, estás ya donde se fabrica la materia prima, se siembra y se cosecha la materia prima, y que es en el campo, ¿no? Que es gente pobre, que sigue igual, como siempre, es gente que no tiene oportunidades. Y entonces yo empiezo a pensar que todo eso que se ve en los medios, toda esa violencia, pues no ha servido de nada, ni para el narco, ni muchísimo menos para la gente. ¿Y por qué no ha servido de nada? Porque toda esa violencia se nos pinta en los medios de comunicación que el narco da mucho dinero, es gente muy rica, que por eso se arriesga la vida. Pero yo, por ejemplo, una vez estaba viendo un documental de la Tuta, aquí en Michoacán, y a sus sicarios les pagaba 8,000, 10,000 pesos. O sea, digo, a mí no se me hizo un salario muy bueno. Eso fue lo que dijo, ¿eh? Entonces el narco también es como un mito pues yo creo que sí es un mito de la inteligencia, porque pues así se nos hace ver así, de esa manera. Es como gente muy poderosa, pero no creo que sea tan poderosa, no creo que sea tan rica, no creo que tenga tanto poder, tanto dinero. Entonces, porque finalmente tenemos muchísimas agencias aquí en México, en el extranjero, precisamente y son agencias de inteligencia, precisamente, para combatir el narco, ¿no? Ya no se diga observadores internacionales, o sea,
se invierte muchísimo dinero para contrarrestar a los narcotraficantes, andarlos acechando, castigando, muchas cosas, muchísimas cosas. Entonces la inteligencia, no solamente estoy hablando de la inteligencia de las agencias antidrogas, nacionales, internacionales, de otros países, no solamente estoy hablando de la inteligencia de la tecnología, de la inteligencia de organismos internacionales, de los gobiernos. O sea, la inteligencia en su conjunto no es muy, o deja mucho que decir, deja mucho que hablar. Y eso habla también del fracaso de la humanidad, porque la inteligencia en sí no está dando frutos, o no dio frutos. Ya hoy podemos decir que ya no dio frutos. Mucho se habla de ya empezar ya desde hace años, legalizar las drogas. Digo, de nada sirve que legalices la heroína o la marihuana si te van a sacar el fentanil o el fentanol que le dicen. O sea, alguien está fabricando o diseñando drogas nuevas, pues para su consumo, supongo yo. Entonces, pues eso es inteligencia, precisamente. O sea, legaliza una droga y aquí ya tengo otra, es inteligencia. Entonces, la inteligencia, pues yo creo que no sirve. O sea, nomás nos está engañando, o el ser humano se engaña con la inteligencia, y eso es un fracaso. O sea, no nos podemos estar engañando en ese sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado con la inteligencia, porque pues nada más sobrevalora las cosas, o sobrediagnostica, y no resuelve nada. Al contrario, es muy... terminamos haciendo todo lo opuesto de lo que nos dice la inteligencia. Entonces, y la violencia se sirve mucho de la inteligencia, obviamente. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ser más conscientes y menos inteligentes. Ya estuvo bueno de que andemos corriendo por la vida, jugando a los policías y ladrones. Y digo, a mí no me satisface este mundo, deja mucho que decir, deja mucho que desear, y todo pinta pues para que se ponga peor, ¿eh? O sea, entonces ese es el... que yo, bueno, la gente me hace ver que yo me autosugestiono. No creo. Honestamente, no creo. Eh, pero bueno, o sea, el mensaje es ese, ¿no? Ya no dejarnos llevar por nuestros impulsos y ser más conscientes, ¿vale?
Bye bye.